Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Fabiana Gandiaga. Ahí arriba en el que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. María Fabiana Gandiaga nació en 1964 en Buenos Aires, Argentina. Fabiana, una docente de escuela primaria de 36 años, estaba felizmente casada con su esposo, Andrés Cabana. Ambos vivían en el barrio de Flores. Ella, como ya dijimos, trabajaba dando clases en escuelas primarias por la mañana y por la tarde daba clases de apoyo de forma particular. Fabiana y Andrés pasaban el día a día criando a Julián, su hijo de 6 años. Era el año 2001. La situación del país no estaba fácil. Es en ese contexto social, político y económico que juntos llevaban adelante sus vidas como mejor podían. Lamentablemente, de un segundo para el otro, todo cambió para siempre. Era el sábado 20 de octubre del 2001. Ese día Julián, el hijo de Fabiana, tenía un torneo de taekwondo, deporte que había comenzado a practicar hacía un año aproximadamente. Generalmente quien llevaba a Julián a este tipo de torneos y exhibiciones era su padre, pero en esta ocasión Andrés tenía un compromiso laboral, por lo que no podía hacerlo. Entonces, ese sábado Fabiana fue quien acompañó a su hijo al torneo. En un principio, la madre de Fabiana la iba a acompañar, pero ella le dijo que no hacía falta, que iba a ir con su amiga Adriana, cuyo hijo era amigo de Julián y también participaba del torneo. Finalmente, aquel día partieron los cuatro en el Renault 9 de Fabiana hacia el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, mejor conocido como GEBA, cuya sede central se ubica en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Para quienes no conocen este club, es un enorme edificio de más de 9 pisos y era la primera vez que tanto Fabiana como su amiga y los niños iban a este lugar. Detalle que no es poca cosa teniendo en cuenta lo desastrosa que era la organización de GEBA en aquel entonces. Era muy difícil encontrar lo que uno buscaba en ese lugar sin señalizaciones. La época tampoco ayudaba, no teníamos celulares como ahora, no había reseñas en Google que pudieran advertirle a uno, no había videollamadas o redes sociales, solo llamadas normales y mensajes de texto. Y aunque la tarea de buscar el baño o alguna sala en particular pudiera parecer simple, el Club GEBA no hacía nada para facilitarla. No había carteles o direcciones claras. Al llegar a la entrada que da a la calle Perón, ingresaron al inmenso predio, que no estaba muy bien señalizado y si no estabas familiarizado con este lugar, era muy fácil perderse. Luego de unos minutos dando vueltas y preguntando a las personas que estaban ahí, lograron encontrar la ubicación donde se iba a hacer el torneo de taekwondo. Una vez en este salón, se sentaron esperando el turno de sus hijos, mientras veían a otros tener cada uno su momento. Pero había algo que no dejaba en paz a las familias, y es que aquel día hacía demasiado calor, un calor que provocaba dolor de cabeza. Era un clima pesado, ese que aparece antes de la lluvia. Fabiana, a causa del calor, comenzó a sentirse mal, le había bajado la presión, pero su hijo todavía no pasaba. Es entonces que decide ir a comprarse algo para tomar, una gaseosa, para ver si con eso se sentía un poco mejor. Antes de irse le dejó una filmadora a su amiga Adriana y le dijo que en caso de que le tocara pelear a Julián y si ella no había vuelto, que lo grabara en su lugar. Al salir de allí se encontró nuevamente con este problema de estar en un lugar demasiado grande y poco señalizado. Fabiana no sabía para dónde dirigirse para encontrar un kiosco o algún lugar donde comprar una bebida. Estuvo nuevamente deambulando durante varios minutos hasta que por fin logró llegar a la planta baja. Pero había un problema, había llegado a la puerta de entrada de la calle Mitre, la cual se encontraba cerrada. Esto la dejó aún más desorientada y confundida. En ese momento, un empleado de limpieza del club apareció para ayudar a Fabiana. Este le explicó que esa entrada estaba cerrada los fines de semana y que él la llevaría hasta la otra entrada. Lamentablemente, Fabiana no sabía que estaba cayendo en la trampa de esta persona, que no la llevó a la entrada, sino que la llevó al subsuelo, donde fue violada y asesinada por este individuo y por al menos una persona más.
Mientras tanto, Adriana seguía esperando a su amiga y le preocupaba que no volviera, especialmente porque su hijo ya estaba por competir. Claramente ella siguió grabando como le había pedido, pero era raro que tardara tanto solo por una gaseosa. Cuando terminó el torneo y Fabiana todavía no había vuelto, fue que la situación escaló. Ahora Adriana se encontraba con 2 nenes, sin saber qué hacer o a dónde ir para encontrarse con su amiga. Logró comunicarse con Andrés y contarle lo que estaba pasando. El hombre se acercó a Geva y ayudó a buscarla, pero no había rastros de ella por ninguna parte. Además, nadie parecía haberla visto. Luego de buscar por su cuenta por un buen rato, fueron a hacer la denuncia a la policía, quienes empezaron a buscarla en ese momento. Lo primero de lo que se dieron cuenta es que el auto de Fabiana seguía estacionado, por lo que se descartó que hubiera huido por su cuenta. Además, con el pasar de los días, también se descartó que hubiera huido a pie en algún otro transporte porque su tarjeta nunca fue usada. Luego de verificar que el auto seguía ahí, revisaron todo el edificio de Geva, de punta a punta, y no hallaron ningún rastro de Fabiana. Aquí es importante aclarar que la zona donde se llevaron a Fabiana eran lugares que estaban clausurados por reparación, por lo que en un primer momento se descartó buscar en los subsuelos. Además, el fiscal que tomó la causa no mandó a allanar el lugar por completo. Esto luego trajo algunas sospechas y rumores de que el fiscal estaba involucrado en algunos negocios con el club y que por esta razón no realizó un allanamiento en un primer momento. Lo cierto es que durante los primeros días el paradero de Fabiana era una verdadera incógnita. Se había descartado que estuviera en el edificio y se empezó a barajar la posibilidad de que quizá hubiera sido secuestrada en la calle o algo del estilo, pero sin ninguna pista o certeza de nada. Es recién una semana después que se da un hecho clave, y es que el celular de Fabiana se activó. Este estaba siendo monitoreado por los investigadores, así que se pudo grabar la conversación. La llamada había sido hacia el club Geva. Una mujer llamó y comenzó a hablar con un tal Fer, quien en ese momento era su pareja. Fer pertenecía al sector de limpieza del club. Acá tenemos una conexión directa con el caso. El teléfono perdido de Fabiana y alguien que trabajaba en el club. Pero, ¿qué tenía que ver esto con la desaparición? En esos días, alguien se había comunicado para pedir un rescate por la mujer. ¿Era real? Inmediatamente, luego de que se activara el teléfono de Fabiana, la policía se centró otra vez en el club Geva. Lo primero que hicieron fue identificar a este tal Fer. Se trataba de Fernando Antúnez, un hombre que trabajaba en el sector de mantenimiento y limpieza del club. Cuando la policía detuvo a este hombre para interrogarlo, presentaba marcas en el cuello y en distintas partes del cuerpo, que él dijo que se había hecho con alambre o porque rompió algo, cuando en realidad estas eran las marcas que le había hecho Fabiana al tratar de defenderse. Además de preguntarle cómo se había hecho estas marcas, también le preguntaron por qué su esposa tenía el celular de Fabiana. Él dijo que se lo había encontrado en las escaleras de Geva y que no sabía a quién le pertenecía. Los investigadores no creyeron ni una palabra de lo que Antúnez decía y lo arrestaron como sospechoso por la desaparición de Fabiana. Luego fueron a allanar el club Geva, esta vez revisando los lugares que estaban clausurados por reparaciones, con la ayuda de perros rastreadores. Uno de ellos pudo seguir el rastro de Fabiana. Su cuerpo finalmente fue hallado en una sala de electricidad. Estaba envuelto en bolsas de consorcio. En la sociedad conmovida, finalmente Fabiana apareció asesinada dentro de la estructura del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. El sábado, exactamente, la policía lo encontró al cuerpo en el subsuelo del Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, allí en la calle Perón, al 1100. Solamente aquel que conoce y muy bien las instalaciones podía manejarse. Ese baño estaba prácticamente clausurado. Allí la policía encontró en un recoveco del inodoro las sandalias que utilizaba la maestra o que utilizó aquel sábado 20 de octubre. Gandiaga estaba semidesnudo en la parte de abajo. Aparentemente se la dejó allí después de haber sido violada. Uno de los detenidos, un joven de 25 años, tenía en su poder el teléfono celular que había utilizado María Fabiana por última vez cuando estaba en Geva para hablar con su marido. La autopsia reveló que Fabiana había sido violada y luego asfixiada mecánicamente, lo que provocó su muerte.
Este es un fragmento del informe de los peritos. Mientras era violada, Gandiaga fue tomada del cuello, lo que le provocó la fractura del cartílago tiroides y la restricción del paso de aire a los pulmones. En esa situación, la mujer entró en estado de inconsciencia y se produjo la muerte. Además, se determinó que el momento de su muerte fue el mismo sábado 20 de octubre. Luego de confirmarse el homicidio, Antúnez dio una primera confesión, diciendo que había tenido ayuda de otros 2 cómplices, Carlos Vallejo y Miguel López, ambos también empleados del sector de limpieza. Vallejo y López también fueron detenidos y acusados como coautores del crimen de Fabiana Gandiaga. Un dato a tener en cuenta es que al momento de ser detenido, Vallejo también presentaba marcas en su cuerpo productos del intento de defensa de Fabiana. Sin embargo, López, al parecer, no presentaba estas marcas. El juicio se llevó a cabo en el año 2003 y tanto Antúnez como Vallejos fueron hallados culpables por el delito de violación, seguida de muerte de Fabiana Gandiaga. Ambos fueron condenados a 21 años de prisión por esto. Por su parte, López fue absuelto bajo el argumento de que no había evidencia suficiente para probar su culpabilidad. En esto fue clave el hecho de que no presentara marcas de defensa de la víctima en su cuerpo y también el testimonio de algunos compañeros de trabajo que dijeron que el día del crimen, en el horario en el que Fabiana desapareció y fue atacada, López se encontraba en su oficina en el 3er piso, bastante lejos de la escena del crimen. A pesar de que López fue absuelto, este había sido marcado por el propio Antúnez como cómplice. Sin embargo, al parecer la fiscalía no logró hallar las pruebas suficientes en contra del mismo, por lo que, de haber participado en el crimen, logró salirse con la suya. La condena dejó un sabor agridulce en la familia de Fabiana, ya que ellos esperaban que los 3 implicados sean condenados, y además consideraron que la pena de 21 años no era suficiente y esperaban la condena máxima, que en ese momento era de 25 años de prisión. Tanto Andrés, el esposo de Fabiana, como su hijo Julián se mudaron para vivir en España luego del crimen y no se sabe realmente qué fue la vida de ellos. Finalmente condenaron al club a indemnizar a la familia, debiendo pagar 60.000 pesos por daño moral y psicológico. Se dispuso 30.000 pesos por daño moral, sumado a un monto similar por daño psicológico y gastos de tratamiento psicoterapéutico a favor de una hermana de Fabiana. Previo a esto, los padres de Fabiana, así como su marido e hijo, ya habían percibido un resarcimiento económico a través de un acuerdo extrajudicial. Todo eso porque se consideró que el club no arbitró los medios necesarios para la seguridad de los espectadores, ni se tomaron medidas con respecto al control del personal. Hasta acá llegamos con el caso de Fabiana Gandiaga. Díganme qué opinan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Si tienen algún caso más para recomendar, pueden hacerlo a mi mail que figura en la descripción de todos los videos de este canal. Así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.